del Estado Nacional, ¿no? ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neira. Tres preguntas. La primera es, en la página 6 hablan de deuda, de la atención de la deuda pública y dan un monto respectivo. Yo quería en concreto preguntarle qué política tienen respecto al caso de la Big Creek Company en Puno, que tiene un arbitraje que ha ganado por 18 o 30 millones de dólares, pero ahí hay una objeción que hace Puno, y digo hace Puno porque es casi el pensar de las autoridades, y además el triunfo del señor Walter Adubirio, la elección de Walter Adubirio, con el cual yo no estuve de acuerdo ni hice campaña por él, pero significa eso, que la Big Creek Company en el 2007, el gobierno de Alan García Pérez dio un decreto supremo sin hacer consulta previa y autorizó que se hagan actividades de los 50 kilómetros de frontera. 4 años después derogó ese decreto ante la protesta social sin ningún argumento. Fueron a arbitraje y lógicamente el Perú perdió. Ahí hay una actitud dolosa de ese gobierno y debería deslindarse, porque si va a pagarse la Big Creek Company, con absoluta seguridad va a tener un conflicto social de magnitud en Puno. Y yo no soy lo que lo lidero, ni mucho menos, pero eso se siente en Puno. 2. En la página 29 de la ONP, ¿por qué todos los años tenemos que seguir arrastrando esto de pago de la deuda social? ¿Por qué no el Perú asumimos la obligación de pagarles a todos los que han ganado sus demandas de que reconozcan beneficios sociales y ponemos fin a ese problema? ¿Por qué tenemos que tener constantemente un elemento de distorsión en la relación entre ciudadanía y el Estado, que son derechos que han ganado ellos? ¿Por qué no tomamos la decisión, por qué no toma la decisión el Estado peruano de pagar y cancelar todas las deudas sociales que se tiene, dado que son ya muchas cosas juzgadas? Lo tercero, en la página 25, la OCSE. Todo el sistema de contratación en el Perú, y eso lo dice hasta los propios constructores, está realmente diseñado para que las entidades públicas no puedan hacer objeciones en los procesos de licitación, porque si hacen una objeción, simplemente el otro reclama, se suspende el proceso, y lo que dijo el congresista Pérez Calán en momentos antes, terminan, digamos, postergándose indefinidamente los procesos. Yo creo que hay que ir a otro mecanismo que sea mucho más expeditivo y que no permitan la paralización de los procesos de licitación o de concurso. Y los arbitrajes, todos los arbitrajes en su gran mayoría los pierde el Estado peruano, y los que no perdemos como Estado peruano son 2 o 3 para decir de que digamos una golondrina severano. Yo creo que ese sistema, en nuestra opinión, es un sistema diseñado para que el Estado pierda y para que el sector privado tenga todas las ventajas y privilegios. No se ha pensado en un cambio de modalidad de arbitraje y de contrataciones, en revisar esa ley, porque la OCSE como organismo significaría simplemente la aplicación de una modalidad lesiva al interés nacional en favor del sector privado y en perjuicio del Estado. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Castro. Gracias, presidente. Presidente, saludar al ministro y manifestarle, en principio, lo que en la misma línea del congresista Quintanilla, las famosas deudas sociales. Casi en la mayoría de las regiones tenemos esa inquietud de los maestros, sobre todo, que se ha generado deudas sociales por procesos judiciales, y no sé en qué momento lo vamos a satisfacer. Y a través de la presidencia al ministro, yo quisiera transmitirle una preocupación también respecto a los pagos de los aportes previsionales del Estado hacia el sector de AFPs. Hay una enorme deuda que tiene el Estado, las distintas instituciones del Estado, respecto a fondos previsionales, que podría perjudicar el pago de estas personas que en el futuro tendrían que acceder ya a la liquidación o al pago de ese beneficio.
y es bastante considerable. De hecho, inclusive en el tema de seguro social, la misma presidenta de Salud había manifestado también que hay deudas respecto a salud, que no solo viene del sector privado, sino viene del sector público. Y presidente, y lo último que quería decir, y eso está relacionado a mi región, la famoso endeudamiento de JICA. Nosotros tenemos una experiencia ahorita en Amazonas de una suspensión, una paralización de una obra por endeudamiento a través de JICA, que la verdad yo digo, esto es una situación ajena probablemente al Ministerio de Economía en general, pero la fórmula de contratación a través del financiamiento de JICA termina estableciendo reglas externas, no reglas del propio Estado. O sea, no está bajo la ley de contratación del Estado, sino JICA te impone la regla de contratación. Y para solucionar un problema, por ejemplo, en este caso como una resolución de contrato, estamos condicionados a que JICA acepte o no acepte las nuevas fórmulas para continuar con la obra. En mi región es un proyecto de 200 millones. Estamos en el 32% y se ha paralizado la obra por una resolución de contrato. Pero estamos sujetos a que JICA nos apruebe una fórmula de solución, o sea, es decir, o una nueva licitación o la posibilidad de que no es posibilidad además, que no podemos así ejecutar la obra por administración directa, por ejemplo, porque no estamos bajo la regla de la norma de contratación del Estado. Entonces, yo sé que ese es un convenio de Estado a Estado, pero ese poder que se le ha dado a esta organización termina perjudicándonos en la continuidad de la ejecución de la obra. Ya en mi región se ha convertido en un proyecto, en un problema social. Entonces yo a través del presidente al ministro, sería bueno revisar esa situación, porque si bien es cierto ellos no financian los proyectos, pero terminan teniendo la herramienta ya en general del control total de la obra. Entonces yo, presidente, le quisiera transmitir eso al ministro, porque tampoco el hecho que hayamos dado la posibilidad de que nos endeudemos con una organización internacional no significa que nos han regalado el dinero. Hay que pagarlo en algún momento. Y si nos ponen las reglas, si no nos permiten tener continuidad de la obra, que finalmente es el objetivo, vamos a tener pagando una deuda, o vamos a estar sujetos a una obligación sin que hayamos satisfecho las pretensiones de la sociedad o las pretensiones de los pueblos. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Castro. Tiene el uso de la palabra el congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Economía, a todos los colegas. No solamente para acotar lo que había manifestado de la OCE. Nosotros tenemos un proyecto en Huancavelica, señor ministro, y el problema de los que se presentan a postular a hacer esta obra es en el proyecto Perú 1, la ruta de Huancavelica hacia Santa Inés, Rumichaca, Santa Inés, Castrovirreyna, Ticro, Pámpano. Venció el contrato de conservación, porque este es un contrato de conservación, de mantenimiento, y luego de eso licitaron como 2 oportunidades, hay una tercera. Fuimos con el ministro a Huancavelica, se comprometió que esta licitación iba a ser posible, pero nuevamente se retrasa. ¿Hay alguna forma de reducir los plazos? Porque los pueblos se ven perjudicados al no tener estos contratos de mantenimiento por, lamentablemente, la competencia que existe entre las empresas que participan, y al final la OCE retroatrae cuando hay este tipo de reclamaciones. ¿Cómo hacer para cambiar esa situación? Quisiera, a ver, de repente podemos ayudar en algo, y saludar lo importante que usted ya manifestó, que va a dar continuidad a los proyectos. Muchos proyectos quedaban paralizados y ahora ha dicho que todos los proyectos van a continuar. Eso está bueno. Y finalmente, en el tema de la SUNAT, usted en la página 20 dice prevención y represión del contrabando. Creo que el Estado no recauda porque hay estos flagelos del contrabando y la piratería. Para mí, en este país, lo que en realidad no hace que el Estado recaude, tenemos nosotros, creo que una informalidad de 70%, pero esta informalidad, ¿de dónde nace? ¿De dónde se produce? Lamentablemente por las fronteras entran contrabando. Si usted va a Grao o abajo al Hueco, Polos Azules,
y mercados que venden puro contrabando. ¿Cómo hacer para que la SUNAT recaude más si nosotros estamos, lamentablemente, solo los formales pagan impuestos y los informales, que son la mayoría, no están pagando impuestos? Esos son los interrogantes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Monterola. Tiene el uso de la palabra la congresista Melgarejo. Buenos días, presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro de Economía y Finanzas y a todos los colegas congresistas y quienes nos acompañan con su presencia, los diferentes técnicos legales, economistas. Mi consulta es: ¿por qué se ha dispuesto que los RDR son recursos del Tesoro Público? Como bien sabemos, los recursos directamente recaudados comprenden los ingresos generados por las entidades públicas y administradas por dichas entidades, y comprende rentas de propiedad, tasas, ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de servicios, así como los rendimientos financieros y saldos de balance de años anteriores. Sin embargo, presidente, el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades delegadas por este Congreso cooperante a través del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, dispone que los recursos directamente recaudados constituyen recursos del Tesoro Público y que mediante decreto supremo se establecerán las disposiciones para la aplicación de esta medida. Es necesario que el ministro presidente explique cuáles son los motivos para este cambio de naturaleza de los RDR y qué implicará para las entidades que dispone por ley de dichos recursos. Es muy importante que nos explique, presidente, porque de verdad esto sí preocupa y quiero hacerle notar con total respeto lo que corresponde al Ejecutivo. Punto número 2. Ahora estamos planteando el presupuesto con una visión país, que todos lo queremos, los que amamos a nuestro país, el desarrollo que debe ser justo, equitativo y sin corrupción, una política que todos la embanderamos. Dicho esto, presidente, podemos observar también en la exposición que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, el presupuesto que no ha tenido la capacidad en gasto es, y preocupa y llama la atención, es la Superintendencia del Mercado de Valores. Pregunta también que la debe responder, presidente. Punto número 3 es que también preocupa como derecho fundamental y que las instituciones deben de gozar de total autonomía como una política descentralizadora de canalizar bien el presupuesto. Aquí se ha debatido, presidente, en su presencia, y quisiera que me escuche el ministro, la preocupación que por error la SUNAT ha transferido el presupuesto recaudado para salud y ha sido transferido al MEF. El MEF ha reprogramado para que pueda entregar de forma proporcional. ¿Por qué el MEF no puede entregar en su totalidad a salud para que ellos puedan disponer de ese presupuesto y canalizar las obras de impacto y así asegurar una inversión justa, que es un eje muy importante también en nuestro país? Punto número 3, que las diferentes carteras ministeriales que han sido tomadas, que van a ver
sobre este caso fortuito e inesperado que todos conocemos, y el Perú quiere respuestas técnicas ejecutivas con la construcción por el fenómeno del niño costero, que ya ha pasado mucho tiempo y las diferentes carteras, como es el Minagri, como es vivienda, transportes, siempre aducen y dan explicaciones que el MEF es quien no transfiere el presupuesto en el tiempo correspondiente. Tal es el caso así que este Congreso en diciembre le había otorgado ya el presupuesto por la Comisión también de Presupuesto, y recién se están haciendo las transferencias en mayo, y también no tienen capacidad de gasto diferentes carteras de los ministerios. ¿Esto lo ven en el Consejo de Ministros? Esas son mis preguntas, presidente. Gracias. Se da las gracias a la congresista Melgarejo. Igualmente pasamos de una sesión informativa a una sesión formal con la presencia de los congresistas Támara Arimborgo, María Melgarejo, Rosa Bartra, Miguel Castro, Juan Carlos González, William Monterola, Edwin Vergara, Clemente Flores, Alberto Oliva, Marisol Espinosa, Javier Velázquez Quén, Alberto Quintanilla, y con la licencia de los señores congresistas Karina Beteta, César Campos, Marta Elizana, Guillermo Martorell, Rolando Reategui, Gilmer Trujillo, Carlos Tubiño, Modesto Figueroa. Pasamos entonces a la parte formativa. Tiene el uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro, a los colegas presentes, los funcionarios. Presidente, a través suyo quería hacer una consulta al ministro. ¿Qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo o del MEF para evitar las consecuencias que hemos tenido anteriormente con otros gobiernos? El tema de que se avanza las obras una parte y luego se deja a medio terminar y se va a un arbitraje. Y tenemos 50.000 obras paralizadas en el interior del país que están en arbitraje. Anteriormente tuvimos una reunión con el Contralor y él mencionó que se estaba trabajando un proyecto de ley para hacer un corte, tomar la foto a las obras que ya estaban en litigio y retomar nuevamente la obra, o sea, culminar la obra. Por no puede estar una obra que está en arbitraje 5, 6, 7 años y sigue paralizada, pierde el Estado, pierde la comunidad que no fue esa obra para el fin que inicialmente estaba propuesto. Entonces, ¿qué tanto está el avance de ese proyecto, de un proyecto de ley para impulsar nuevamente esto que está paralizado en el interior del país, las obras? Pero aparte de eso, desde el Ejecutivo, ¿qué se está haciendo para evitar de ahora en adelante los nuevos procesos que se puedan dar, seguir repitiendo el tema de la paralización con los arbitrajes? Otro punto, ministro, ayer estuvimos con los gobernadores, entre ellos estaba el gobernador de mi región, Lambayeque, y mencionó que tiene un recorte de su presupuesto que el año anterior era de 130 millones para lo que es inversión, y a este año le habían dado solamente, le estaban proyectando de 70 millones. O sea, ¿a qué se debe ese recorte en el caso de mi región, Lambayeque? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Flores. Darle la bienvenida a congresista Domínguez. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al ministro de Economía que nos acompaña esta mañana. Presidente, el presupuesto público para el año fiscal 2018 aprobado por el Congreso de la República, propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, fue de 157.000 millones de soles. Este sufrió modificaciones y adquirió el valor de 184.000 millones de soles. De este último monto se ha ejecutado, de acuerdo a la información que está disponible, 116.000 millones al 22 de octubre. Esto representa el 63.2% de avance en la ejecución financiera del presupuesto. Sin embargo, presidente, esto no mide la ejecución física, es decir, la ejecución real del presupuesto, es decir, cuánto se están cumpliendo los objetivos de las políticas públicas.
Esto significa que una alta o aceptable eficiencia aparentemente financiera en el gasto no vaya acompañada igualmente de una eficiente ejecución física, y que al tiempo que se cumplen las metas financieras, las obras, como muy bien han expuesto varios de mis colegas, están atrasadas, están paralizadas, están en arbitraje. En fin, los problemas que nosotros compartimos en el día a día, especialmente en el interior, en nuestras regiones. La entereza política y la transparencia de la gestión exige, presidente, entonces, que cuando se informe del gasto monetario también se informen las metas alcanzadas, en unidades, en kilómetros, en áreas techadas, en pacientes atendidos, desayunos proveídos, etcétera. Que haya un informe sincero y transparente. Para este 2018, la ejecución presupuestaria financiera está trazada en sí misma con respecto al porcentaje del año transcurrido. Considerando una ejecución presupuestaria uniforme a lo largo del año, el presupuesto debía estar ejecutado en más del 83%. Desde ese punto de vista, presidente, la ejecución está retrasada en 20 puntos porcentuales. 20 puntos porcentuales no son poca cosa en un país que está sufriendo tanto como está sufriendo. Y en tanto, la atención está centrada en temas que no superan la pobreza, que no superan las brechas de desigualdad, que no superan los atrasos en las obras que tanto reclama nuestro país. En mi región, presidente, hay una carretera, la carretera de penetración a la sierra, que no hay cuándo se resuelva. Es mi pueblo que 3 veces y más veces se ha visto frustrado en sus aspiraciones, y la única respuesta es que la empresa Obrainsa pues no ha conseguido tener el auxilio financiero para poder ejecutar la obra. Y mientras tanto, paseo tras paseo, tras paseo, tras paseo. Pero claro, cuando se presenta una información de avance, aparentemente estamos por sobre el 60%. Pero quisiéramos, presidente, por su intermedio, trasladarle nuestra inquietud al señor ministro de que el informe sea transparente y completo, en metas específicas alcanzadas por cada monto informado en relación al avance. ¿Ese es el avance financiero? ¿Cuál es el avance real? ¿Cuáles son las metas que se han alcanzado? De tal manera que nosotros, en cumplimiento estricto de nuestro rol, podamos hacer la fiscalización que corresponde. Gracias, presidente. Se le da las gracias a la congresista Bartra. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? La congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludando la presencia del ministro de Economía, de los funcionarios y del equipo que le acompañan. Bueno, la misma preocupación es porque las exportaciones han caído de 3% en el segundo semestre a menos 2% en el tercer trimestre. La inversión pública pasó de 20% en el segundo trimestre a 1% en el tercer trimestre. Y de verdad es bastante preocupante los niveles de ejecución. En el tema de reconstrucción, que es la mayor preocupación que nosotros tenemos, no se está avanzando porque no hay transferencias. Hay mucho propuesta de interés, como se llama, pero no hay ninguna obra real en la zona. Hablo concretamente del caso de Piura. Se espera también una mejora en todo lo que significa el precio de los minerales, y mi preocupación es qué pasó con la famosa transformación productiva. En cuanto a los gastos tributarios, el señor Chukiyama, superintendente nacional de la SUNAC, en su presentación ante la Comisión de Presupuestos señaló que las distorsiones generadas por los gastos tributarios para el 2019 ascenderían a un total de 17.240 millones de soles, más o menos 2.1% del PBI. Sin embargo, en el proyecto de ley de equilibrio para el año fiscal 2019 se consideran 12.201 millones. Si bien es cierto, en el marco macroeconómico multianual se presentan las dos cifras como estimaciones del gasto tributario para el 2019, ¿por qué no considerar la más real, la estimación potencial? Esto es debido a que el año pasado se consideraron más o menos 11.854 millones y la estimación a corto plazo que ya estamos llegando en estos días es a 16.496 millones de soles, que es la estimación potencial. La preocupación es siempre, ¿por qué las cifras siempre subvaluadas?
Otro problema que hemos visto es la duplicidad de financiamiento para proyectos. Cuando nos visitó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, le hicimos llegar todo el listado de proyectos que están duplicados. El último decreto supremo que salió en octubre, todos los proyectos que están ahí, la mayoría, 80% de los proyectos que están registrados en este decreto, que a pesar de que fue en octubre, ya todavía no se hizo ninguna transferencia a ninguno de esos proyectos, y sin embargo aparecen duplicados en el presupuesto del 2019. Nosotros planteamos, claro, reconstrucción con cambios era reconstrucción con celeridad, atención oportuna. Estamos 1 año, 8 meses y la reconstrucción no llega precisamente por estos problemas que no se deberían registrar en el Ministerio de Economía, porque cuando hay una duplicidad de obra enseguida salta por el sistema. Y esta duplicidad de financiamientos en el tema de proyectos de reconstrucción es bastante preocupante. El 4 de octubre fue que se emitió el Decreto Supremo 225-2018 al que yo hacía referencia, mediante el cual se autorizaba el crédito suplementario. Sin embargo, los proyectos consignados en los anexos del Decreto Supremo para 5 de las 6 municipalidades beneficiadas se encuentran duplicados en el anexo 2 del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2019. Esta problemática está afectando a 5 municipalidades de todo el país. Y la otra preocupación que teníamos en cuanto a la ejecución presupuestal. En el presente ejercicio se ha contado con 20.471.731 para todo lo que significaba el proyecto mejoramiento del servicio de información presupuestaria de planillas en el sector público, con el Código Único de Inversión 2190-226, que consiste en dotar a las oficinas de recursos humanos de las unidades ejecutoras del sector público de un sistema de gestión presupuestaria para lo que se refiere a planillas. Sin embargo, a la fecha solo tiene un avance presupuestal del 3%. Estamos casi finalizando el año. Es decir, solo se han desembolsado 642.751 soles. El 9% de la PEA ocupada trabaja en el aparato estatal, lo que significa más o menos 1.5% millones de trabajadores. Para el Estado peruano es importante conocer cuántos servidores públicos somos y cómo se manejan las planillas a nivel nacional para reducir, por ejemplo, casos como la reducción en las UGELes de Piura, donde se han burlado más de 10 millones de soles de las planillas de los maestros. Por lo tanto, este proyecto es importante. Si hablamos de lucha contra la corrupción, no hablemos, ejecutemos, y ustedes tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Y la otra preocupación es la variedad de proyectos paralizados, proyectos que se han sido entregados a empresas que supuestamente tenían espalda financiera para ejecutar las obras y que en la práctica son empresas que no tienen ni respaldo y que ahorita tienen paralizadas las obras y están pidiendo valorizaciones de obras. Y acabo de darme cuenta, como la congresista Baltra señaló, es el caso de Obrainsa. También en Piura nos tiene una serie de obras paralizadas. El hospital de Santo Domingo sigue en arbitraje. La represa de Cajabamba, que también se le asignaron 9 millones en Cajamarca. Ayer a los alcaldes escuchábamos decirles con bastante preocupación que está en arbitraje. Entonces, ¿cómo podemos avanzar si trasladamos recursos públicos y los recursos públicos o se quedan a mitad del camino o por la falta de fiscalización, como lo hemos visto también en la Cuenta General de la República? No se puede aprobar por 3er año consecutivo porque hay gobiernos regionales, como el caso de Amazonas, que no dan cuenta de 833 millones, universidades que no dan cuenta de más de 200 millones. Aquí hay gente siempre esperando por un proyecto de municipalidades de 100.000, 200.000 soles, 300.000 para un centro de salud. ¿Cómo es posible que no podamos fiscalizar desde el Estado y desde el Ministerio de Economía 833 millones de soles? Realmente la lucha contra la corrupción no está fuera, está dentro del manejo
del manejo de los recursos del Estado. Y esto creo que sí necesitamos una respuesta para que esos recursos se canalicen y se puedan utilizar en la población que reclama servicios de agua, servicios de alcantarillado, para cerrar las brechas existentes en materia de salud y sobre todo puestos, centros de salud y hospitales. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Le damos el uso de la palabra al congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Economía, Carlos Oliva, y a su equipo. El presupuesto del 2018 y el presupuesto del 2019, presidente, debe ser el presupuesto más grande de la época republicana. Y en los últimos 18 o 20 años, cuando hacemos el análisis que hemos hecho con estos recursos, porque el presupuesto ha ido creciendo todos los años, hemos visto proyectos enormes con bajo retorno social. Y de hecho tenemos la Interoceánica, el Gasoducto Sur, Talara, que está cuestionado. Y la pregunta iba ahí, presidente. Bueno, Talara es un tema técnico que, o sea, si uno analiza qué petróleo vamos a refinar en el país, no creo que tengamos la cantidad de petróleo para el cual estamos haciendo Talara, ¿no? Igual es cuestionable. La pregunta era, ¿cómo vamos a fortalecer eso, ministro, las instituciones, ya es que hemos cambiado el famoso SNIP con InviértePE, para que el Estado pueda contratar proyectos de calidad, que pasen el primer filtro? ¿Cómo vamos a tener ese mecanismo de tal forma que los proyectos tengan un estudio no solamente de viabilidad, sino de retorno social? Porque todas las veces que tenemos sesiones en la Comisión de Presupuesto vemos que el dinero no es infinito, ¿no? Tenemos pocos recursos. Tenemos esos recursos, invirtámoslos bien. Hagamos buenos proyectos. Y la pregunta era ahí, ministro, ¿qué mecanismos vamos a implementar de tal forma que los próximos proyectos sean proyectos de calidad, con retorno social, que sean bien licitados, que no estén cuestionados, ¿no? Por un lado. Y por otro, presidente, quería preguntarle, en el tema de planificación, yo creo que el Perú es el único de los países en el mundo que nuestra forma de planificar las obras de infraestructura, cerrar brechas sociales, no tenemos, estamos apagando incendios todos los días. ¿Cómo vamos a fortalecer la forma de cómo planificamos nuestras obras, ministro? ¿Y cuánto presupuesto más se le va a dar a CEPLAN? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer este famoso CEPLAN de tal forma que los próximos proyectos no sean a discrecionalidad de los gobernadores, de los alcaldes, sino que haya una base de datos de proyectos que sean bien, que tengan expedientes claros, que tengan costos claros, que tengan planos claros, de tal forma que en el camino no aparezcan las famosas adendas que tanto daño le han hecho al país? Y por último, presidente, quería preguntarle, este programa en la página 13, el Fondo de Continuidad de Inversiones, que ha subido a cerca de 2.000 millones, es 1.946 millones. Me gustaría que nos detalle qué proyectos de inversión son esos. ¿Son proyectos que se están aumentando vía adendas? ¿Son proyectos que los planos iniciales o los estudios iniciales no han sido adecuados de tal forma que se han aumentado, o se ha aumentado la infraestructura? Quisiera que nos detalle de qué proyectos se realizan. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Vergara. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludo a la presencia del ministro de Economía, al señor Carlos Oliva, y a mis colegas congresistas. Presidente, dos temas puntuales. Uno que siempre hemos venido escuchando, y al menos en los diferentes sectores que hemos visitado y los alcaldes que también vienen a visitar nuestro despacho, quisiéramos un sinceramiento por parte del MEF. Si él, como ministro de Economía, a través de la presidencia, ha encontrado cuál es el cuello de botella, en el sentido, ¿por qué tanto demoran las transferencias? O sea, a veces todos los sectores, tanto reconstrucción con cambios, vivienda, transportes, todo dice el problema es el MEF. Y de verdad que tenemos que a veces los congresistas ir al MEF, tratar de apoyar a los alcaldes para de cierta manera encuentren celeridad en sus transferencias. Entonces nosotros queremos saber cuál es el problema en el MEF, porque el cuello de botella de todos los proyectos se encuentra en el MEF.
si hay alguna planificación para resolver ese tipo de inconvenientes. Yo quisiera escuchar al ministro de Economía que nos pueda dar una respuesta. No es por mentir, a la semana nos vienen a buscar 5 o 6 alcaldes y a veces pasamos solamente de simples tramitadores. Y esto es una dificultad y este es un trabajo que tiene que ser más articulado por parte del Ejecutivo a través del MEF. Otro de mis consultas, presidente, quisiera saber cuál es la situación del Hospital de Alta Complejidad de Chimbote. Hay un proyecto que está viéndose con eSalud. Tengo entendido que tiene una opinión favorable de FONAFE, pero quisiera saber si el MEF, de cierta manera, va a dar viabilidad para que este proyecto tan esperado por muchos años y donde eSalud ha avanzado con la parte administrativa y también las opiniones respectivas, el MEF va a dar visto bueno para la construcción de este hospital de alta complejidad para la región de Ancash en la ciudad de Chimbote. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Sea la gracia, congresista Domínguez. Sin ningún otro congresista se usa la palabra, el congresista Velázquez. Gracias, presidente, y saludo al ministro de Economía. Quiero precisar lo siguiente. El ministro creo que ha venido a exponer el presupuesto de su sector, de Economía, y ahí se debe circunscribir, creo yo, el debate. 2 preguntas muy puntuales, señor ministro de Economía. El tema de Kuntur. ¿Qué previsiones está tomando el Ministerio de Economía con relación a la decisión unilateral que tuvo el Estado peruano de dejar sin efecto el contrato del aeropuerto de Chinchero? ¿En qué estado está y qué previsiones se están tomando? Y segundo es proinversión. Las actividades de proinversión en los últimos 2 años han caído no solamente en proyectos que han podido sacar adelante, sino también en inversiones. Pero veo que el presupuesto de esa institución se ha abultado, casi se está duplicando. ¿A qué se debe? ¿A los laudos arbitrales? ¿A ese régimen especial laboral que tienen ese grupo de trabajadores? ¿Cuál es el fundamento de este crecimiento exponencial del presupuesto de esta institución? Esas 2 preguntas quería hacer, señor presidente. Gracias. Se le agradece al congresista Velázquez. Sin ningún otro congresista hace uso de la palabra, le damos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, para que responda a las interrogantes vertidas por los señores congresistas.